Bienvenido a mi clase de Ciencias Naturales. Soy el profesor René Campos y en esta oportunidad quiero abordar contigo las propiedades periódicas de los elementos químicos. Este es uno de los temas que estudiamos en la fase 3, específicamente en la guía número 2 de la asignatura de Ciencias Naturales en el primer año de bachillerato aquí en El Salvador. Te invito a que te quedes hasta el final para ver el desarrollo del contenido. Y recuerda que al final voy a estar resolviendo parte de las actividades de esta guía número 2. Te invito entonces a que te quedes y aprendamos juntos. Vamos a estudiar las propiedades periódicas, como ya te lo he dicho, y vamos a definir las propiedades periódicas de los elementos químicos como características propias de los elementos que varían de acuerdo a su posición en la tabla periódica. Es decir, que las propiedades periódicas de los elementos dependerán de su número atómico. Como verás a continuación en las siguientes láminas. Pero ¿cuáles son las propiedades periódicas? En esta clase vamos a estudiar las siguientes propiedades. Vamos a estudiar el radio atómico. Vamos a estudiar también el radio iónico, vamos a estudiar la afinidad electrónica, el potencial de ionización, también conocido como energía de ionización, y por último vamos a estudiar la electronegatividad. Y como te dije, al final vamos a hacer algunos ejercicios para que aprendas a resolver la guía de trabajo que te ha dado el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Comenzamos con el radio atómico. Cuando nos referimos al radio atómico, básicamente nos estamos planteando la posibilidad de medir la distancia entre el núcleo de un átomo y la nube de electrones que componen su capa externa. Así podríamos definir el radio atómico. La distancia que hay desde el núcleo, como puedes ver acá, hasta la periferia del átomo, ¿verdad? Distancia entre el núcleo y la nube de electrones. Recuerda que los electrones más cercanos al núcleo son atraídos con más fuerza que los electrones más lejanos al núcleo. Y este radio atómico es muy importante que aprendamos a conocerlo. Este radio nos va dando la noción del tamaño de los átomos. Recuerda que si el radio es pequeño, entonces el átomo tenderá a ser más pequeño, pero si el radio es muy grande, entonces el átomo tendrá que ser más grande. En la tabla periódica de los elementos químicos podemos observar que el radio atómico aumenta, observa, de derecha a izquierda. Es decir, que el radio atómico va aumentando en este sentido. Por lo tanto, el radio atómico del flúor es menor que el radio atómico del litio, por decirlo así. Y el radio atómico al mismo tiempo aumenta en los grupos de arriba hacia abajo. De modo que los elementos químicos que se encuentran arriba tienen menor radio que los que se encuentran abajo. Por cierto, el elemento químico que tiene mayor radio atómico es el francio, ¿verdad? Y el que tiene menor radio atómico pues es el hidrógeno, porque es el primer elemento de la tabla periódica. Este comportamiento señalado por las flechas debes aprendértelo porque es la clave. Por ejemplo, te podrías preguntar, ¿qué elemento tiene más radio atómico? ¿El flúor o el calcio? Si te fijas, el flúor se encuentra en el segundo período y el calcio se encuentra en el cuarto período. Por lo tanto, si lo vemos desde una perspectiva, suponiendo que están unos arriba y abajo, en este caso el flúor está más arriba y el calcio está más abajo. Por lo tanto, el radio atómico del calcio es mucho mayor que el radio atómico del flúor, ¿verdad? Porque en los periodos pues el radio
va aumentando. En los grupos va aumentando desde arriba hasta abajo. Bien, así que los elementos del periodo 2 tienen menos radio que los del periodo 3 y los del número 4 tienen un radio mayor que los anteriores y así sucesivamente, ¿no? Los del periodo 5 tienen mayor radio que los anteriores, pero en los grupos, fíjate bien, los que están a la izquierda tienen un radio mayor que los que están a la derecha. Así es que ese comportamiento del radio atómico te lo debes aprender para contestar algunas preguntas al final. Y bien, aquí tenemos entonces que en un mismo grupo el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo con la cantidad de niveles de energía. Al ser mayor el nivel de energía, el radio atómico es mayor. Cuando hablamos de nivel de energía, entendemos por los periodos, ¿no? Este sería el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y así en adelante. De manera que al aumentar de nivel, el radio va aumentando. Pero en los periodos, el radio atómico disminuye de izquierda a derecha, ya que al ir hacia la derecha, el número atómico aumenta en una unidad al pasar de un elemento a otro. Es decir, hay un aumento de carga nuclear, por lo que los electrones son atraídos más fuertemente hacia el núcleo, disminuyendo así el radio atómico. Bien, entonces aquí tenemos una explicación sobre el comportamiento del radio atómico en los períodos. Fíjate bien, el radio del bromo es de 1.15, es menor que el del potasio, que es 2. Bueno, el del es mayor, el del potasio es 2.2. Bien, y así puedes observar que los valores de la derecha son menores que los valores de la izquierda. A continuación vamos a hablar del radio iónico. El radio iónico puede entenderse a partir del radio atómico que acabamos de mencionar. El radio atómico es la distancia media existente entre los núcleos de dos átomos vinculados a través de un enlace covalente. En el caso del radio iónico, se trata del radio que existe después de que el átomo ha obtenido o ha cedido electrones. Por eso este radio está asociado a los iones. Observa que cuando el átomo tiene carga positiva, su radio es menor. Pero cuando el átomo tiene carga negativa, su radio es mayor. Bien, veamos algo más sobre el radio iónico. El radio iónico de una especie atómica tiene dos propiedades fundamentales. Veamos cuáles son. La primera es que el elemento en cuestión proceda a perder electrones o que por el contrario lo gane. Es decir, si agarramos un elemento químico, tenemos la opción de que o bien puede ganar o que bien puede perder. En segunda propiedad o condición fundamental es que el átomo que perdió un electrón dispone de un radio iónico menor en comparación al radio atómico, ya que los electrones experimentan una mayor atracción hacia el núcleo. Observemos el átomo de sodio. Este átomo de sodio al perder un electrón, se convierte en un catión, ¿verdad? El átomo neutro de sodio pierde un electrón y entonces se convierte en un catión, pero su radio disminuye. El radio iónico disminuye. Ahora el átomo de sodio convertido en catión sodio tiene un radio menor que cuando era un átomo neutro. Lo mismo pasa con el átomo de flúor, pero en sentido inverso. El átomo de flúor en estado neutro, al ganar un electrón, aumenta su radio iónico. ¿Por qué? Porque ha ganado un electrón. Ahora tiene más electrones en sus capas. Por lo tanto, su radio es mayor y su carga es negativa. Recordemos que si un átomo se carga positivamente porque cede sus electrones, se convierte en un catión.
y un átomo que gana electrones se convierte en un anión porque recibe cargas negativas. Es un ion negativo. Y en tercer lugar, podemos decir que la especie que suma el electrón tiene un radio iónico mayor frente al radio atómico, es decir, cuando era un átomo neutro. El electrón incorporado no estaría muy atraído por el núcleo. Y continuamos con la otra propiedad periódica llamada afinidad electrónica. La afinidad electrónica, podemos decir, es el cambio en la energía que resulta de agregar un electrón a un átomo en estado gaseoso, en estado neutro. Por ejemplo, cuando un átomo de flúor en estado gaseoso gana un electrón para formar ion fluoruro gaseoso, aquí esto sería el ion fluoruro en estado gaseoso, el cambio de energía asociado es de menos 328 kJ por mol. Dado que este valor es negativo, es decir, se libera energía, decimos que la afinidad electrónica del flúor es favorable, porque absorbe energía. Bien, como lo podemos ver acá en la ilustración, si yo tengo un átomo neutro, si tenemos un átomo neutro y este átomo neutro gana un electrón, entonces desprende energía. En este caso gana energía y se convierte en un ion negativo. Entonces la afinidad electrónica, repitiendo, es el cambio de energía que resulta de agregar un electrón a un átomo neutro. Y la energía, como es absorbida, pues es energía positiva, porque está ganando energía el sistema desde el punto de vista de la termodinámica. La afinidad electrónica es una medida, podemos decir ahora, de la variación de la energía cuando se añade un electrón a un átomo neutro para formar un ion negativo. Recuérdalo siempre. En la tabla periódica podemos ver aquí el comportamiento de la afinidad electrónica. Si te acuerdas, el radio atómico aumentaba de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, pero la afinidad electrónica tiene un comportamiento inverso. Es decir, la afinidad electrónica aumenta en los períodos desde abajo hacia arriba. Los elementos de más arriba tienen más afinidad electrónica que los de abajo. Y mientras que aumenta también de izquierda a derecha. Quiere decir que los elementos químicos situados a la derecha de la tabla periódica en un período tienen más afinidad electrónica que los que se encuentran en el lado izquierdo. Entonces, podemos decir que la afinidad electrónica aumenta cuando el tamaño del átomo disminuye. Y también podemos decir que mientras más negativa es la energía liberada, mayor obtención de electrones. Hay mayor obtención de electrones. Entonces, resumiendo, en la tabla periódica la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Cuando los átomos tienen la tendencia de captar electrones, la afinidad electrónica tiene un valor negativo, pero cuando tienen la tendencia a captar electrones pero con aporte de energía al exterior, tiene un valor positivo. Muy bien, vamos a continuar y veamos el comportamiento de la afinidad electrónica. Como ya habíamos señalado, en los periodos aumenta hacia la derecha. El flúor es un elemento que tiene una alta afinidad electrónica, como podemos ver. Aquí observamos que el helio es un gas noble, ¿verdad? Él es un elemento poco reactivo. Y tenemos también el aumento en los grupos. Los elementos van hacia arriba. Entonces, quiere decir que el francio tiene menor afinidad electrónica que, por ejemplo, el cesio o el rubidio o el potasio o el sodio o el litio, ya porque él está más abajo. Entre más arriba,
un elemento químico en un periodo, mayor es su afinidad electrónica. Veamos a continuación. Aquí tenemos, por ejemplo, el potasio. Tiene, digamos, si quisiéramos comparar la afinidad electrónica, podemos observar, por ejemplo, el flúor, que está arriba del yodo. El flúor tiene más afinidad electrónica que el yodo. Y en el caso del vanadio y del potasio, observemos que el vanadio está a la derecha del potasio. Si vemos la flecha me indica que este elemento químico tiene más afinidad electrónica que este otro. Ese es el comportamiento que debemos de ver en los periodos y este es el comportamiento que debemos de ver en los grupos. Si estamos hablando de elementos en el mismo grupo, el de más arriba tiene más afinidad electrónica que el de más abajo. Y si estamos hablando de elementos en el mismo periodo, el que está más a la derecha tiene más afinidad electrónica que el que está más a la izquierda. Recuerda esto porque lo vas a ocupar en la solución de la tarea final. Y ahora vamos a continuar con, ahí estamos mostrando el aumento. Las flechas indican aumento de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. La energía de ionización o potencial de ionización, también llamada potencial de ionización, es la energía que hay que suministrar a un átomo neutro, gaseoso y en estado fundamental para poder arrancarle un electrón, el electrón más débil retenido y convertirlo así en un ion positivo. A eso le llamamos energía de ionización. Es la energía o el trabajo necesario para sacar un electrón de un átomo, el electrón de la última capa, ¿verdad? Es decir, los electrones de la última capa son los más susceptibles a ser quitados del electrón para que reaccionen con otros. Este es el caso, por ejemplo, de un elemento químico. Acá tenemos un elemento nitrógeno. Bien, cuando este elemento químico libera un electrón, se convierte en un catión. Observa cómo su radio disminuye y ha consumido una energía de 118 kilocalorías por mol. Entonces, si al átomo se le agrega energía, entonces se convierte en un catión y desprende electrones. En eso consiste la energía de ionización. La energía de ionización tiene un comportamiento similar al anterior que vimos. Aumenta de abajo hacia arriba y también de izquierda a derecha, de modo que la energía de ionización del flúor es mayor que la del litio en el mismo periodo, o la del bromo es mayor que la del potasio aquí en el mismo periodo. Y en los grupos podemos decir que la energía de ionización del litio es mayor que la del francio aquí en los grupos. ¿Ya? Entonces, este es el comportamiento de la energía de ionización y podemos establecer lo siguiente, que la energía de ionización varía inversamente con el radio atómico, puesto que cuanto más pequeño sea el radio atómico, más alta será la atracción del núcleo sobre el electrón. Obviamente, miren, este átomo tiene un radio, ¿verdad? Recuerden, menor que este otro. El flúor tiene un radio menor que el de litio. Dice acá que entre más pequeño sea el radio, más alta es la atracción del núcleo al electrón y se necesita más energía para arrancarle su electrón libre. Bien, hasta allí estamos viendo esa propiedad. Continuamos con un ejemplo. Podemos decir, por ejemplo, que en los metales alcalinos la energía de ionización es la menor en la tabla periódica. No olvidemos esto. La energía de ionización es menor en los metales alcalinos y en cambio podemos establecer que para los gases nobles ellos tienen la mayor energía de ionización, ya que su última capa está completa. Hay una configuración electrónica estable. Este comportamiento de la energía de ionización es muy importante
que lo recordemos. Ahora vamos a estudiar la electronegatividad. La electronegatividad es una medida de fuerza de atracción que ejerce un átomo sobre los electrones de otro. La electronegatividad de un átomo está determinada fundamentalmente por dos magnitudes. ¿Cuáles son? Su masa atómica y la distancia promedio de los electrones de valencia con respecto al núcleo atómico. Aquí podemos ver su comportamiento en la tabla periódica. La electronegatividad, al igual que las otras propiedades que hemos estudiado, excepto el radio atómico, varía en los grupos, aumentando de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha en los períodos. Esa es la variación que experimenta la electronegatividad. Y aquí podemos ver en esta tabla que tabla de valores de electronegatividad, como podemos ver, el color rojo en esta tabla indica valores altos de la propiedad de electronegatividad y el amarillo indica valores bajos. Como puedes ver, son valores que se aproximan a cero, pero no llegan a ser negativos. El color gris indica que no hay datos, como es el caso de los gases nobles. Como los gases nobles no forman enlaces, no hay para ellos una determinada electronegatividad. Podemos decir también que la electronegatividad es máxima para los elementos que tienen gran tendencia a captar electrones, como por ejemplo el flúor, que por cierto, el flúor es el elemento químico, el elemento químico que tiene la mayor electronegatividad. El flúor, ¿verdad? Tiene esa característica. La electronegatividad, como decíamos, es máxima para los elementos con gran tendencia a captar electrones situados en la parte derecha de la tabla. Todos estos elementos tienden a ser más rojos, más electronegativos. Es mínima en los elementos con tendencia a perder electrones, como serían los metales. Puedes aquí observarlo. A perder electrones situados a la izquierda de la tabla y menor cuanto más grande es la capa en la que están los electrones, ya que la atracción nuclear es menor, ¿verdad? Ese es el caso de los gases. Bueno, aquí podemos hacernos la siguiente pregunta. Hemos ido viendo las flechas a lo largo de las propiedades periódicas. ¿Cuáles propiedades periódicas cumplen con este ordenamiento de flechas? Para que no se te olvide. Vean, la primera que vimos fue la afinidad electrónica. Tiene este comportamiento. Varía de izquierda a derecha en los períodos y aumenta, ¿sí? Aumenta de izquierda a derecha en los períodos y aumenta de abajo hacia arriba en los grupos. Otra propiedad que cumple la misma, el mismo tipo de cambio es el potencial de ionización y la electronegatividad. No te olvides que estas tres varían de forma similar, varían de forma inversa al radio atómico, porque el radio atómico varía de derecha a izquierda, aumenta de derecha a izquierda el radio atómico y aumenta de arriba hacia abajo. Caso contrario serían la afinidad electrónica, el potencial de ionización y la electronegatividad. Muchos estudiantes se confunden, pero si engloban el comportamiento de flechas con estas tres, rápido se van a aprender estos comportamientos. Y aquí tenemos resumida una comparación de las propiedades periódicas. Algunas no las vamos a ver en esta clase, pero como puedes ver, la electronegatividad y el potencial de ionización aumentan hacia arriba en los grupos y la electronegatividad y el potencial de ionización aumentan de izquierda a derecha en los grupos. Y entonces allí lo tenemos, mientras que el radio atómico aquí con azul, como puedes observar, en los periodos aumenta de derecha a izquierda y en los grupos
aumenta hacia abajo. Continuamos entonces con esta actividad y ahora vamos a hacer el primer ejercicio. El ejercicio número 1 me dice, de las parejas que se muestran, indica cuál átomo posee mayor energía de ionización. Como te estaba indicando hace un momento, la energía de ionización aumenta, como ves la flecha roja, de izquierda a derecha y aumenta en los períodos y de abajo hacia arriba en los grupos. Comencemos entonces observando el elemento. Busquemos en la tabla los dos elementos, para el literal A, el oxígeno y el azufre. Y como puedes ver, aquí tenemos el oxígeno y abajo del oxígeno tenemos el azufre. Como el oxígeno se encuentra más arriba del azufre y la energía de ionización aumenta, están en el mismo grupo, aumenta en los grupos de abajo hacia arriba, entonces podemos decir que para nuestro ejercicio el átomo de oxígeno es la respuesta para nuestra pregunta. Veamos en la siguiente, me piden el átomo de cobre y el átomo de oro. Como puedes ver, el átomo de cobre y el átomo de oro están en el mismo grupo y la energía de ionización es mayor en cuanto más arriba está el elemento en un grupo. Por lo tanto, para nuestro caso tenemos el átomo de cobre como la respuesta en el literal C. Te dejo a ti para que respondan los otros literales y mientras tanto me paso al radio atómico. Aquí en el radio atómico puedes ver la flecha, el radio atómico cambia de derecha a izquierda, es decir que los mayores radios atómicos están a la izquierda en los períodos y abajo en los grupos. Para el caso, el calcio y el galio, como lo podemos ver, buscamos el calcio, ya lo tenemos acá, es el átomo número 20. Buscamos luego el átomo galio, ya lo tenemos acá, como lo puedes ver. Y observa que están en el mismo grupo. Como el calcio está más a la izquierda, entonces podemos decidirnos por la letra A, el calcio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el calcio está más a la derecha. En el otro caso que se nos pregunta es el elemento germanio. Este elemento está en el grupo, en el mismo grupo del calcio, estamos en el mismo grupo, pero ahora vamos a buscar el elemento azufre. Como puedes ver, el azufre se encuentra en un periodo más arriba, mientras que el otro elemento está en un periodo más abajo, ¿sí? Entonces, debido a eso, podemos ver que el radio atómico es mayor para el elemento que esté más abajo. Entonces la respuesta la tenemos en el germanio. Así, ¿por qué lo decimos? Bueno, porque en los periodos el radio atómico aumenta de arriba para abajo. Bien, entonces estos no están en el mismo periodo. El azufre está en el periodo 3, mientras que el otro elemento está en el periodo 4. Por lo tanto, el mayor radio atómico es para el que queda más abajo. Y continuamos con la afinidad electrónica, un ejercicio de afinidad electrónica. Como puedes ver, la afinidad electrónica aumenta en los periodos de izquierda a derecha, siendo el flúor, por ejemplo, el que tiene más afinidad electrónica. Y aumenta en los grupos de abajo hacia arriba. Bien, entonces tú puedes ver acá, en esta pregunta dice, de las parejas que se listan, señala cuál es el átomo que tiene afinidad electrónica. Me imagino que tiene la más alta afinidad electrónica, porque no lo indica bien, pero bueno, nos vamos a guiar porque estamos comparando afinidades electrónicas. Tenemos, por ejemplo, buscamos el potasio, que es la letra K y es el número 19 en la tabla periódica. Y buscamos el otro elemento, que es el rubidio, justo está debajo de él. Como pueden ver, el potasio se encuentra más arriba, por lo tanto tenemos que la afinidad electrónica es mayor
en el potasio. Para la pareja de literal C, estoy buscando el átomo de yodo, ya lo tengo acá, y estoy buscando el átomo de plata, que ya lo tengo aquí también. Si podemos observar, están en el mismo periodo, pero como la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha, entonces el yodo, como está más a la derecha, tiene la mayor afinidad electrónica.